El comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, reveló que fue un lanzacohetes lo que derribó el helicóptero en el que murieron 6 militares en Jalisco el pasado fin de semana. Últimas noticias: la fuga del Mencho en helicóptero y el M-16 caído en Jalisco. Buscados por tener todo y a la vez nada, así es la realidad de todos los narcos que están fugitivos de la justicia. Los líderes de las organizaciones criminales a lo largo de la historia han tenido algo que los relaciona: contar en algunos casos con el dinero suficiente para comprar un país y a la vez no tener un lugar para vivir y hacer sus tratos en paz. En todo el mundo son perseguidos, y no solo por las fuerzas del orden, sino por organismos policiales, agencias especializadas, el ejército, la marina y hasta otros criminales despiadados de otras organizaciones delictivas e incluso posibles infiltrados dentro de su propio negocio. Definitivamente, con una vida así, la paranoia y sensación de persecución puede estar activa todo el tiempo, cosa que quizás le haya dado a Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, quizás una intuición particular para detectar los intentos de captura en su contra, desarrollados por parte de las autoridades. El tener una cantidad inalcanzable de dinero, bienes y recursos solo te asegura contar con una amplia nómina de activos corruptos que puedan convertirse en tus ojos y oídos donde quiera que estén. Un buen ejemplo de esto es el capo de la droga Pablo Escobar Gaviria, quien conocía a la perfección esto. Era dueño prácticamente de toda la policía de la ciudad de Medellín y hasta tenía como aliados a altos funcionarios del ejército. ¿Quién nos asegura que este no sea el caso del Mencho? Y es que cuando eres el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México, la información es tan valiosa como el dinero, ya que por cuál error puedes caer, por lo que no sería raro que Nemesio Ceguera Cervantes maneje altos cargos, aún inclusive dentro de los propios cuerpos de seguridad que buscan acabar con él. Ahora bien, en las últimas semanas la cantidad de operativos que se han llevado a cabo en la ciudad de Jalisco pone en alerta al CJNG. A pesar de que están preparados para librar una guerra con las autoridades en las diferentes entidades federativas, ¿qué sucedería si de repente los empiezan a atacar en su central operativa? Esto es lo que ocurrió recientemente cuando los cuerpos de seguridad del estado se enfrentaron a dos pilares del CJNG, lo que pone nervioso al Mencho, quien sigue librando una narcoguerra en México. Así entonces, las fuerzas federales han ido debilitando la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Tal fue el caso del reciente cateo en una cervecería ligada al Mencho. Este reciente desarrollo de la llamada guerra contra el narco por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas han dado resultados favorables, pero sabemos que el CJNG es muy peligroso y puede crear un verdadero caos en la nación. Es probable que las represalias que tome el cruel y sangriento cártel, no solo contra las fuerzas del orden, sino incluso contra el pueblo, sean escalofriantes. Es conocido que el CJNG no tiene escrúpulos contra sus enemigos y mucho menos contra la población, y ahora, ante lo acontecido recientemente, se espera una venganza terrible. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del increíble escape del Mencho de las fuerzas del ejército en helicóptero y los detalles que se saben hasta el momento, además del desarrollo reciente de acontecimientos por parte de las fuerzas del orden que llevaron al abatimiento de alias el Sargento y la detención de alias el M-16, figuras importantes dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El cártel Jalisco Nueva Generación llevó a cabo una serie de ataques en Jalisco, México y 4 estados adyacentes para evitar la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, su presunto líder. El operativo comenzó esa mañana temprano en Villa Purificación, donde 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Policía Federal divisaron un convoy del CJNG protegiendo al Mencho. Mientras uno de los helicópteros sobrevolaba el convoy, los miembros del CJNG lo derribaron utilizando lanzagranadas propulsadas por cohetes. 9 agentes del orden murieron como resultado del ataque y muchos más resultaron heridos. Este fue el primer incidente en la guerra contra las drogas en México, en el que grupos del crimen organizado derribaron un avión. A medida que el gobierno extendió su represión contra el CJNG, emitió su nivel de alerta de seguridad más alto y coordinó a las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. El CJNG respondió a la ofensiva secuestrando 39 autobuses, camiones y automóviles en todo el occidente de México, prendiéndoles fuego y utilizándolos para bloquear carreteras y autopistas en múltiples localidades. También quemaron varias gasolineras, bancos y comercios. La mayoría de los ataques tuvieron lugar en Guadalajara, capital de Jalisco, y segunda zona urbana más grande de México. Según el gobierno, la escala y el nivel de coordinación del CJNG en este ataque no habían sido mostrados por otros grupos criminales en México. Los ataques generaron titulares internacionales y reacciones de los más altos niveles del gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, quien
prometió el desmantelamiento de la estructura de liderazgo del CJNG, la Comisión de Seguridad Nacional en México prestó mucha atención al Mencho y anunció públicamente que su arresto sería una prioridad. En el transcurso de un año, la violencia y los homicidios aumentaron en Jalisco. Sin embargo, cuando el gobierno centró su atención en 2016 en volver a detener a Joaquín El Chapo Guzmán, alguna vez el narcotraficante más buscado de México, el CJNG reajustó su estrategia y bajó el tono de sus métodos violentos. Según el gobierno mexicano, los ataques fueron una de las medidas más descaradas del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad mexicanas en la actual guerra contra las drogas en México. También fueron únicos en el sentido de que un grupo criminal relativamente nuevo en México como el CJNG estaba dispuesto a enfrentar al gobierno de frente. Aunque los grupos del crimen organizado en México habían utilizado lanzacohetes contra las fuerzas de seguridad en el pasado, era la primera vez que uno derribaba un avión militar. Esto demostró al gobierno mexicano que el CJNG tenía el personal y la capacidad operativa para responder a las medidas enérgicas del gobierno. La influencia del CJNG en el panorama criminal de México había crecido significativamente desde 2009 y 2010. El grupo se formó como una organización escindida de los cárteles del Milenio y Sinaloa, después de que varios de sus líderes fueran arrestados o asesinados. Sus operaciones internacionales de tráfico de drogas, específicamente de heroína y metanfetamina, aumentaron el poder y la capacidad financiera del grupo. El crecimiento de su participación de mercado en territorio mexicano también estuvo correlacionado con el arresto y muerte de los líderes de grupos criminales rivales, como el cártel de los Caballeros Templarios y los Zetas. El bastión del CJNG, Jalisco, le dio al grupo una ventaja estratégica, ya que Jalisco ocupa un lugar destacado en producción industrial y Producto Interno Bruto. El ataque fue cubierto por medios internacionales, lo que provocó reacciones en los más altos niveles de gobierno mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto dijo al público ese día a través de su cuenta de Twitter que el CJNG sería desmantelado por el gobierno. El comisionado de Seguridad de México, Monte Alejandro Rubio García, dijo a los periodistas en una entrevista después del ataque del helicóptero que el gobierno gastaría importantes recursos para capturar a Nemesio Ceguera Cervantes, el máximo líder del CJNG. La urgencia del gobierno de enfrentar al CJNG se había intensificado el mes anterior, cuando este tendió una emboscada y mató a 15 policías en Jalisco. El mismo día que ocurrieron los ataques, el gobierno inauguró la Operación Jalisco, una campaña dirigida por militares para combatir a los grupos del crimen organizado en Jalisco y capturar a sus líderes. El nuevo operativo de seguridad estuvo integrado por el Ejército, la PF, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, el Organismo Nacional de Inteligencia de México. El objetivo principal del operativo era el CJNG. Alrededor de 10.000 nuevas tropas y 300 vehículos blindados fueron enviados al estado para la Operación Jalisco. El ataque con helicóptero y los cortes de carreteras fueron una respuesta del CJNG al intento de captura del Mencho. El gobierno afirmó que la violencia en Jalisco fue una reacción a la Operación Jalisco. Según fuentes de la PF, antes del ataque con helicóptero, el Mencho fue visto en Tonaya, Jalisco, lo que provocó una ofensiva policial para prenderlo. Sus pistoleros lo defendieron de la PF y logró escapar en uno de ellos. El helicóptero que fue derribado estaba equipado con paracaídas que estaban destinados a ser utilizados por los oficiales a bordo. Planeaban saltar y continuar su operación a pie con el objetivo de capturar al Mencho. Fuentes federales y estatales no confirmadas dijeron que alguien dentro de las fuerzas del orden notificó al CJNG de la operación sorpresa. Dijeron que el gobierno confirmó esto mediante escuchas telefónicas. Las fuentes afirmaron que el CJNG había detectado actividad policial inusual en la zona donde se escondía el Mencho, pero no tenían información clara sobre el operativo en su contra hasta que fue filtrada por un informante. Cuando se produjeron los controles de carreteras, circularon rumores de que el Mencho fue arrestado por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas del orden confirmaron que estuvieron cerca de capturar al Mencho, pero no lo confirmaron entre los detenidos arrestados ese día. El gobierno considera que el Mencho es el principal sospechoso y tutor intelectual de los ataques. Antes del amanecer, alrededor de las 6:30 am, un convoy armado del CJNG se dirigió desde Casimiro Castillo a Villa Purificación por caminos de terracería. Los vehículos circulaban con las luces delanteras apagadas para evitar ser detectados por las fuerzas aéreas mexicanas y la Policía Federal, quienes realizaban vigilancia aérea de la zona en 4 helicópteros. Uno de los vehículos estaba equipado con lanzagranadas propulsadas por cohetes. Mientras los helicópteros sobrevolaban el convoy, las unidades del CJNG abrieron fuego. Uno de los helicópteros, el Cougar SS-725, que
que transportaba 18 pasajeros, fue alcanzado en la cola con un lanzacohetes RPG-27 de fabricación rusa. Una vez alcanzado, el helicóptero giró varias veces en el aire mientras intentaba maniobrar para volver a su trayectoria. Luego cayó a cierta distancia del lugar donde fue golpeado y explotó. Los agresores dispararon 6 misiles contra el helicóptero y lo impactaron 2 veces. Los pistoleros intentaron derribar otro helicóptero, pero fallaron. Los pistoleros del CJNG luego intentaron ejecutar a los pasajeros vivos que quedaban. Sin embargo, los refuerzos militares en el aire impidieron que los pistoleros se acercaran al lugar de la colisión y los obligaron a retirarse. 9 pasajeros murieron como resultado del ataque aéreo, 8 del ejército mexicano y 1 de la PF. Algunos de los soldados muertos eran parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la unidad de élite de Fuerzas Especiales del Ejército. Los demás pasajeros fueron trasladados a los hospitales militares regionales de Guadalajara para recibir atención médica. Sus condiciones de salud no se hicieron públicas. El día del ataque, el gobierno mexicano confirmó que 3 militares murieron y 3 soldados del ejército estaban desaparecidos, mientras que los 12 pasajeros restantes, 10 del ejército y 2 de la PF, fueron registrados como heridos. Durante las primeras 24 horas su búsqueda se realizó en un radio de 100 metros, pero los investigadores ampliaron el área de búsqueda cuando no encontraron a los hombres desaparecidos. El gobierno confirmó que había localizado a las víctimas del ataque. Tuvieron que identificar sus cadáveres mediante pruebas de ADN, ya que los cuerpos habían sido despedazados por la explosión del helicóptero. Esto aumentó el número de muertos a 6. El 7º pasajero del ejército murió de un paro cardíaco como consecuencia de las heridas que sufrió al caer del helicóptero. Al día siguiente, uno de los pasajeros del PF murió a causa de sus heridas. La 9ª y última víctima del ataque, un soldado del ejército, murió en el hospital. Las autoridades confirmaron que otros 4 pasajeros habían sido dados de alta del hospital después del tratamiento. 5 más permanecieron en el hospital recibiendo atención médica. Tras el ataque del helicóptero, la PF y el personal militar acordonaron la zona y llevaron a cabo una búsqueda minuciosa de las instalaciones. Inicialmente descubrieron 4 vehículos abandonados que sospechaban que eran propiedad de los perpetrados. En los vehículos, los investigadores descubrieron uniformes militares con la insignia Alto Mando de las Fuerzas Especiales del CJNG, con 5 estrellas incrustadas. No se realizaron arrestos inmediatos. El ejército incautó 15 rifles de asalto, 6 pistolas, 2 lanzagranadas RPG, 2 lanzacohetes Low, 10 misiles lanzacohetes, 5 granadas de mano, 92 cargadores para armas múltiples y 3.800 cartuchos de diferentes calibres para armas. La posesión de varias de las armas antes mencionadas era ilegal, según la ley mexicana. Las autoridades también incautaron equipos de radiocomunicación, varios chalecos antibalas y 9 vehículos. Uno de los vehículos estaba equipado con herramientas para transportar un lanzador de RPG. Los investigadores entregaron estos artículos a la CEIDO, la Agencia de Investigación contra el Crimen Organizado de México. En el lugar de la colisión del helicóptero, varios soldados del ejército hicieron una cruz con cables y la ataron a un árbol cerca de donde murieron sus compañeros. La cruz tenía el logo de la Unidad de Fuerzas Especiales. El humo del accidente del helicóptero duró algunas horas y varias de las piezas del helicóptero se dispersaron a una distancia de hasta 250 metros. Aproximadamente 24 horas después del accidente, el ejército llegó al lugar del accidente y acordonó el área para permitir a los investigadores recolectar pruebas forenses. Los soldados establecieron puestos de control alrededor de Villa Purificación y registraron los vehículos que entraban y salían de la localidad. Otras unidades del ejército patrullaron las calles de la localidad y carreteras cercanas en busca de los sospechosos. Además de Villa Purificación, que contaba con la mayor presencia militar, también había importantes cantidades de soldados en Huautlán y Unión de Tula. Mientras el gobierno se desplegaba por todo Jalisco para reprimir la ofensiva del CJNG, estalló la violencia en 25 de sus municipios y en 4 estados circundantes: Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. En estas zonas el CJNG secuestró 39 vehículos y estableció controles de carreteras utilizando automóviles, camiones y autobuses de transporte. 36 de los 39 vehículos secuestrados fueron incendiados por el CJNG. Según testigos presenciales, obtuvo los vehículos apuntando con sus armas a los conductores en la carretera y obligándolos a detenerse por completo. Luego secuestraban los vehículos, los rociaban con gasolina por dentro y les prendían fuego. El establecimiento de controles de carretera es una táctica común del CJNG y otros grupos del crimen organizado en México. El CJNG había utilizado controles de carreteras a gran escala, al menos 3 veces desde 2010
2012 en un aparente intento de crear confusión después de los arrestos estratégicos. Su propósito es detener la movilidad de las fuerzas de seguridad en la carretera e impedir que realicen arrestos. Sin embargo, los ataques superaron a los ataques anteriores en términos de magnitud y coordinación. Según informes de la Comisión Nacional de Seguridad CNS, aproximadamente 250 miembros del CJNG participaron en los ataques de manera organizada, un nivel de coordinación sin precedentes. Además de quemar vehículos y establecer numerosos bloqueos, también quemó varios bancos, gasolineras y negocios en todo el oeste de México. Miles de personas quedaron varadas en las principales carreteras y calles porque no pudieron llegar a sus destinos debido a los ataques. Las vías de Guadalajara y el área metropolitana circundante fueron las más afectadas por los ataques y cortes de carreteras. Los civiles publicaron videos y fotografías de los vehículos en llamas en las redes sociales, y los funcionarios del gobierno también utilizaron esta plataforma para actualizar a los civiles y advertirles sobre las situaciones de riesgo. El gobierno pidió a los civiles que evitaran los rumores en las redes sociales y confiaran únicamente en la información oficial. La gravedad de los ataques obligó al gobierno de Jalisco a activar su alerta de código rojo, designación utilizada para advertir a los ciudadanos sobre situaciones de riesgo en todo el estado. Este es el nivel más alto en el sistema de alerta y se utiliza cuando se considera que el estado está en gran peligro. Con la activación de la alerta roja, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz confirmó que fuerzas municipales y estatales se encontraban coordinando esfuerzos con el gobierno federal. Le dijo al público que habían informado al presidente Enrique Peña Nieto de los ataques temprano en el día y que el presidente había asignado al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que se comunicara en su nombre. Al final del día, Jalisco y los estados circundantes volvieron a la normalidad, pero las autoridades de Jalisco recomendaron que sus ciudadanos permanecieran en sus casas si era posible. La alerta roja duró varios días y el gobierno emitió una fase de seguridad preventiva tras la cancelación de la alerta. El gobierno aclaró que los esfuerzos coordinados de los 3 niveles de gobierno continuaron ininterrumpidamente a pesar de la cancelación. El gobernador Sandoval Díaz negó que las fuerzas federales adicionales en Jalisco significaran que el estado estaba siendo militarizado. El gobierno confirmó que, además de los pasajeros asesinados en Villa Purificación, 8 presuntos miembros del CJNG y un oficial de la Policía Estatal de Autlán murieron en otros enfrentamientos derivados de los ataques. Varios policías estatales y federales resultaron heridos en enfrentamientos en Jalisco y otros estados. El día de los ataques, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió múltiples advertencias de seguridad a través de su página de Facebook y en su sitio web, e informó que hubo varios bloqueos en Jalisco y Colima, y que durante los ataques se incendiaron vehículos, gasolineras, bancos y otros edificios. Advirtió a sus empleados en Jalisco sobre los ataques y bloqueos, y les pidió que permanecieran en sus casas hasta que la situación fuera resuelta por las autoridades. La advertencia también se extendió a los turistas estadounidenses que planeaban visitar Jalisco, implorándoles que evitaran visitar el área y observaron los anuncios públicos del gobierno mexicano. El consulado estuvo cerrado. La advertencia concluyó alentando a los ciudadanos estadounidenses que viajaban o viven en México a consultar la página de alertas y advertencias en el sitio web del Departamento de Estados Unidos. La Embajada de Canadá también advirtió a los canadienses que se quedaran en casa y limitaran sus actividades al aire libre. El presidente Peña Nieto hizo un anuncio oficial en las redes sociales sobre el ataque del helicóptero. Manifestó que lamentó la muerte de los militares fallecidos en cumplimiento del deber y agradeció la valentía de las fuerzas federales en el combate al crimen organizado. El gobierno confirmó que estaban planeando una ceremonia para honrar a los militares muertos en el ataque. Osorio Chong también expresó sus condolencias a través de las redes sociales. Además, varios altos funcionarios del ejército y la Fuerza Aérea expresaron sus condolencias a las familias. En los días siguientes, Peña Nieto se reunió en privado con las familias de las víctimas del ataque del helicóptero. El gobierno celebró una ceremonia en Campo Marte, en la Ciudad de México, donde Peña Nieto encabezó una ceremonia de bandera con los voluntarios del servicio militar. En su discurso agradeció a las Fuerzas Armadas mexicanas por arriesgar sus vidas, por trabajar para mantener la paz en México, y afirmó que los ataques del crimen organizado solo fortalecen los esfuerzos del gobierno. Aclaró que el gobierno había arrestado o matado en acción a la mayoría de los criminales más buscados de México. 2 días después, el presidente realizó otro acto en el campo militar 1F, junto con el general de Fuerzas Especiales Miguel Ángel Aguirre Lara. Peña Nieto ofreció sus condolencias a los familiares y les entregó una bandera mexicana. En una entrevista en el Foro Económico Mundial en la Riviera Maya, Sandoval Díaz afirmó que los ataques fueron actos de vandalismo, no signos de narcoterrorismo. Afirmó que la palabra narcoterrorismo no estaba definida en la legislación mexicana y por lo tanto no tenía peso legal. Sostuvo que los detenidos ese día se encontraban bajo los efectos de drogas y recibieron pagos entre 500 y 1000 pesos para cometer las agresiones. Cuando se le preguntó si hubo una filtración de información por parte de la policía al CJNG, afirmó que no tenía conocimiento
conocimiento de ningún intercambio ilegal de inteligencia entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. Un periodista le preguntó si el ataque del helicóptero también contaba como vandalismo y aclaró que ese ataque era diferente a los controles de carreteras e incendios provocados reportados en otras partes de Jalisco. También afirmó que no era la intención del gobierno minimizar los incidentes al no clasificarlos como actos terroristas. Sandoval Díaz argumentó que el CJNG colocó controles de carreteras para crear caos entre la población civil y frenar la movilidad de las fuerzas del orden. Explicó que los retenes obligaron a las fuerzas de seguridad a dividir sus unidades para restablecer el orden y despejar las calles, permitiendo la fuga de los miembros del CJNG. Atribuyó la causa fundamental de la violencia a la balcanización de los grupos del crimen organizado en Jalisco y las regiones cercanas. Sus comentarios, sin embargo, generaron críticas después de que los medios consideraban que el gobierno estaba desdeñando la gravedad de los ataques. Días después, presuntos miembros del CJNG colocaron una pancarta cerca del monumento a los niños héroes en Autlán, amenazando a las fuerzas federales estacionadas ahí. Dieron un ultimátum diciendo que las fuerzas tenían un mes para abandonar la ciudad antes de tomar medidas. Mataremos a todos los soldados que veamos en la calle, decía la pancarta. El gobierno tomó en serio la amenaza y reaccionó reforzando la seguridad en Autlán, la región costera de Jalisco y en la parte sur del estado. La pancarta supuestamente estaba firmada por 4 presuntos líderes locales del CJNG, conocidos como los alias El 24, El 7, Japo y Vaquero. Estas pancartas son comúnmente utilizadas por grupos del crimen organizado como propaganda. Fuerzas federales volvieron a visitar Villa Purificación, donde ocurrió el ataque, en varios helicópteros. Estaban acompañados por tropas adicionales sobre el terreno. El gobernador Sandoval Díaz sostuvo una reunión en El Gruño con varios alcaldes de la región Costa Sur y la región Sierra de Amula, 2 regiones de Jalisco. Entre los presentes se encontraban el secretario general de Jalisco Roberto López Lara y el general del ejército Miguel Gustavo González Cruz, jefe de la Operación Jalisco. Fuera del edificio donde se reunieron, la policía envió francotiradores a los tejados cercanos mientras los militares montaban un puesto de control en la entrada de la ciudad. En la reunión, Sandoval Díaz dijo a los alcaldes que la Policía Estatal de Jalisco estaba asumiendo las funciones de las policías municipales bajo el argumento: el 8 de junio el ejército concedió un ascenso póstumo a 8 de sus miembros que murieron en el ataque del helicóptero. Entre ellos se encontraban 2 capitanes de infantería del ejército, un piloto de la Fuerza Aérea, un teniente de infantería del ejército, un subteniente de la Fuerza Aérea, 2 sargentos de infantería del ejército de 2º grado y otro miembro de la Fuerza Aérea. La promoción también incluyó a otro miembro de la Policía Militar asesinado en un incidente no relacionado en Tamaulipas. Esta acción fue firmada y aprobada por Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. A las víctimas se les concedió este ascenso porque el gobierno consideró que su servicio excepcionalmente meritorio antes de su muerte demostraban que eran leales a su deber. El objetivo de la promoción fue brindar apoyo moral y económico a las familias de la víctima, así como resaltar el compromiso de las tropas. El 23 de diciembre Peña Nieto otorgó a Iván Morales Corrales, uno de los sobrevivientes del PF, una medalla por su heroísmo. Morales sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y casi muere por daños en sus órganos internos y externos. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y contó con la asistencia de más de 10,000 miembros de la PF, además de los familiares de la víctima. Pasados varios días, alrededor de 1,000 civiles en Guadalajara se vistieron de blanco y realizaron una marcha silenciosa de 3.2 kilómetros. La marcha inició en la colonia Providencia, en el occidente de Guadalajara, y finalizó en la Minerva, uno de los principales monumentos de la ciudad. Se organizó en línea bajo el hashtag Caminata por la Paz GDL. Según los organizadores de la marcha, el propósito del movimiento era crear conciencia sobre la paz a la luz de los incidentes ocurridos. También pidieron a los ciudadanos que reflexionaran sobre su comportamiento en la sociedad y analizaran lo que han hecho para promover el cambio. Los organizadores declararon que no formaban parte de ningún sistema de creencias, fundación, grupo político u organización. Varias celebridades tapatías promocionaron la marcha a través de las redes sociales. La marcha incluyó a personas de diversos grupos de edad. También se registró la asistencia de las familias enteras. También estuvieron presentes varios grupos deportivos, empresariales y religiosos. Fueron resguardados por la Policía Municipal de Guadalajara, la Policía Estatal de Jalisco y las corporaciones de protección civil y bombarderos. Una vez que los civiles llegaron a la Minerva, la adornaron con flores y velas. Al final de la marcha había unos 1,500 civiles. Varios de los activistas presentes dialogaron con los medios de comunicación y explicaron que ellos o sus familiares fueron víctimas de violencia en Jalisco en el pasado. Otros explicaron que marchaban porque estaban cansados de los incidentes violentos en su estado de origen. El movimiento terminó después de que los presentes cantaran el himno nacional mexicano y reprodujeran una grabación de video de un niño que defendía la honestidad como medio para la paz. La paz comienza en todos y cada uno de nosotros, fue la cita final de la grabación. Varias organizaciones civiles se reunieron en la Ciudad de México y anunciaron su plan de organización
organizar otra marcha silenciosa por Jalisco. Este anuncio se hizo 2 días después de que la PGR confirmara que el CJNG operaba en la Ciudad de México. Los grupos responsables de organizar el evento emitieron una declaración explicando por qué se sumaban a la causa. La declaración decía que repudiaban la violencia provocada por el CJNG en Jalisco y reconocían que los ataques que llevaron a cabo contra el gobierno mexicano fueron graves y peligrosos. También expresaron su solidaridad con los familiares de los pasajeros fallecidos en el ataque del helicóptero y manifestaron su apoyo a las Fuerzas Armadas de México en su lucha contra el crimen organizado para restablecer la paz en Jalisco y el resto de México. Además de apoyar la causa del gobierno, los organizadores también pidieron a las autoridades federales y estatales que luchen contra la impunidad y la corrupción. El día de la marcha, 300 civiles se reunieron en la estatua del Ángel de la Independencia e iniciaron su marcha por el Paseo de la Reforma y se dirigieron hacia Campo Marte, donde finalizaron su marcha en el recién inaugurado memorial a las víctimas de la violencia con un momento de silencio. A su vez corrieron rumores de que el ejército estaba involucrado en un tiroteo con presuntos miembros del crimen organizado en Villa Purificación. La cifra de muertos que circuló fue de 8 civiles muertos. El gobierno estatal aclaró que los muertos estaban involucrados en los ataques. Sin embargo, según relatos de varias familias de Villa Purificación, algunos de sus familiares desaparecieron después de los ataques. Sospechaban que los 8 civiles reportados como muertos ese día posiblemente estaban relacionados con este incidente. Según sus testimonios, el ejército estuvo involucrado en varios tiroteos con presuntos miembros del crimen organizado en su ciudad, lo que resultó en la muerte de decenas de lugareños. Las familias afirmaron que el ejército tomó los cadáveres de los civiles asesinados, cerca de 40, y los amontonó en el desierto durante 2 semanas. Uno de los familiares dijo que intentó ir al área donde supuestamente se encontraban los cuerpos, pero varios soldados le impidieron avanzar y amenazaron con arrestarla. Las familias dijeron que sus familiares no estaban involucrados con el crimen organizado y no tenían nada que ver con los ataques. Uno de los familiares dijo a los investigadores que los civiles de Villa Purificación tenían miedo de pedir ayuda al gobierno porque temían represalias del ejército. Dijeron que creen que el ejército ejecutó sumariamente a civiles por los incidentes ocurridos en Villa Purificación. Las familias también dijeron que el ejército no permitía que los ganaderos dieran agua a su ganado para matarlo y pidieron al presidente Peña Nieto que intervenga en los hechos. Uno de los familiares que supuestamente se acercó a los militares que custodiaban los cuerpos dijo a la prensa que cuando le preguntó a un soldado si podía acercarse a los cuerpos para ver si alguno de ellos era un familiar desaparecido, el soldado le dijo que los familiares no iban a recuperar sus cuerpos y que dejarían que los cadáveres se pudrieran. Afirmó que el soldado le dijo que mataron a esas personas porque eran responsables de la muerte de sus compañeros. Este caso fue revisado primero por la PGR en Jalisco y luego fue enviado al aceido en la Ciudad de México, como organismo responsable de investigar este caso. El abogado de las familias criticó la decisión del gobierno de trasladar el caso al aceido porque los victimizó. También afirmó que las familias eran pobres y no tenían recursos para ir a la Ciudad de México. El abogado afirmó que los familiares acudieron a las instalaciones de los servicios médicos forenses en Guadalajara para ver varios cadáveres que el gobierno había enviado desde Villa Purificación. Aunque dieron muestras de ADN en las oficinas de la PGR en Jalisco para ver si alguno de los cadáveres en la morgue eran familiares, los investigadores les dijeron que carecían de jurisdicción legal y que los resultados de ADN solo se los podían entregar en la Ciudad de México. El abogado afirmó que hubo relatos verbales de que civiles en Villa Purificación fueron torturados y asesinados extrajudicialmente por fuerzas de seguridad. También cuestionó la demora del gobierno en traer los cuerpos a Guadalajara, ya que esto dio a los investigadores una excusa para investigar los cuerpos altamente descompuestos. También afirmó que sería imposible para los investigadores probar que los asesinados utilizaron algún arma o eran parte del CJNG. Las familias intentaron presentar un recurso de amparo y acusaron al gobierno de violar sus derechos al poner barreras innecesarias, al obligarlos a visitar la Ciudad de México para ver los resultados de las muestras de ADN. Las familias llevaron su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CNDH, para que los ayudara a recuperar las muestras de ADN de la PGR en Jalisco. La CNDH le dijo al abogado que las familias ya no tenían que ir a la Ciudad de México para las muestras de ADN y que podían hacer los trámites en Jalisco. El gobierno pudo confirmar la identidad de 3 de los 8 civiles asesinados. El gobierno afirmó que sus muestras de ADN coincidían con las de los miembros de la familia, pero aclaró que estas personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad días después. Las familias de Villa Purificación impugnaron la decisión final del gobierno y afirmaron que decenas de personas fueron asesinadas en la localidad. Afirmaron que el ejército resguardó las morgues para evitar que los civiles vieran los cuerpos e identificaran. Los familiares de las personas desaparecidas regresaron a Villa Purificación. Según el Instituto Jalisco de Ciencias Forenses, dependencia del gobierno de Jalisco, la violencia entre grupos del crimen organizado y fuerzas de seguridad aumentó en Jalisco. Se registró 1.195 homicidios. El año anterior a los ataques solo aumentó en Jalisco
Jalisco. El año anterior a los ataques solo se registraron 1094 homicidios. Esto significó que la violencia en Jalisco aumentó 9% en el año posterior a los ataques. Según el gobierno estatal, el aumento de la violencia fue resultado de los arrestos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad contra las estructuras de liderazgo de los grupos criminales, ya que los grupos del crimen organizado se desestabilizan y tienen que reestructurarse, a menudo violentamente, después de que sus líderes son derrocados. Solo en 2016 en Jalisco se registraron 1,152 homicidios, en comparación con 1,017 en 2015. De los homicidios de 2016, 786 de ellos fueron cometidos con armas de fuego. 223 se registraron en Guadalajara, 123 en Zapopan, 94 en Tlajomulco de Zúñiga, 62 en Tlaquepaque y el resto en otros municipios. Además, ese año se denunciaron alrededor de 5,000 robos de vehículos en Jalisco. Tras los ataques, el gobierno arrestó a 19 personas sospechosas de participar en los ataques. Uno de los sospechosos resultó herido luego de entablar un tiroteo con un oficial de la Policía Estatal de Jalisco y quedó detenido en el hospital. Recibió un disparo en la cabeza después de, según informes, secuestrar e incendiar un vehículo. El oficial que lo enfrentó resultó herido en el tórax, pero fue reportado como estable. Unos días después, el gobierno estatal confirmó que el número de detenidos había reducido a 11, entre los cuales se encontraba una menor de edad. El fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, confirmó que los otros 8 detenidos fueron liberados luego de ser declarados inocentes. De los 11 detenidos, 6 fueron acusados de terrorismo y crimen organizado por participar en secuestros de vehículos e incendios provocados. 4 sospechosos adicionales fueron acusados de robo de petróleo para utilizarlo en un incendio provocado. La PGR acusó formalmente a 5 sospechosos de posesión ilegal de armas de fuego exclusivamente militares, intento de asesinato y participación en el crimen organizado. Al día siguiente, un juez ordenó la liberación de 3 sospechosos después de concluir que fueron arrestados ilegalmente y no se les dio derecho a un abogado durante sus confesiones. El 22 de julio, otro sospechoso fue arrestado en Tlaquepaque por su presunta participación en los ataques. El gobierno de Jalisco desarmó a los policías municipales de Villa Purificación y Unión de Tula. Villa Purificación contaba con 19 policías y un jefe de policía, mientras que Unión de Tula contaba con 11 policías y un jefe de policía. A todos ellos se les ordenó comparecer ante el tribunal. Legalmente, el gobierno estatal tiene la facultad de desarmar a las fuerzas municipales porque tiene el derecho de otorgar y revocar licencias para portar armas. El gobernador Sandoval explicó que este procedimiento no violento tomó 3 horas y se realizó a la luz de las medidas propuestas a través de la Operación Jalisco y los atentados. También explicó que el gobierno estatal llevó a cabo una investigación a gran escala y descubrió que grupos del crimen organizado se habían infiltrado en la policía. Alrededor de 150 funcionarios estatales fueron desarmados. El comisionado de Seguridad de Jalisco, Francisco Alejandro Soloria Rechiga, informó a la prensa que recuperaron 36 rifles, 20 de Villa Purificación y 16 de Unión Tula, 46 pistolas, 20 de Villa Purificación y 26 de Unión Tula, y 9 vehículos, 4 de Villa Purificación y 5 de Unión Tula. En un comunicado, el gobierno estatal explicó que las funciones de seguridad pública recaerían en autoridades estatales y federales. A los meses, las autoridades federales arrestaron a Iván Casarín Molina, alias El Tanque, en Tlajomulco de Zúñiga, por su presunta participación en el ataque con helicóptero. En el edificio donde fue arrestado, las autoridades confiscaron 4 rifles de asalto, 3 pistolas, un paquete de cocaína, 4 vehículos y equipos de radiocomunicación. Según el jefe de la PF, Enrique Francisco Galindo Ceballos, El Tanque era un líder de alto rango del CJNG y reportaba directamente al Mencho como segundo al mando del grupo, luego del arresto del hijo del Mencho, Rubén Oseguera González. La PF también sospechaba que su centro de operaciones estaba en Guadalajara, donde utilizaban ganancias de lavado de dinero para promover sus actividades criminales. Creían que también era responsable del tráfico de drogas, extorsión a empresas, liderazgo de redes de robo de petróleo y homicidios en Jalisco y Veracruz. Antes de su arresto, la PF llevó a cabo varias operaciones encubiertas durante 6 meses y finalmente encontró su camino hasta el círculo interno del Tanque, donde descubrieron que frecuentaba un lugar que el CJNG utilizaba como uno de sus centros de operaciones y como un lugar de recreación. La policía destacó que no realizaron disparos en el operativo, en parte porque el Tanque y sus 3 cómplices estaban bebiendo alcohol y no estaban preparados para defenderse cuando la policía allanó el edificio. El 2 de agosto de 2018, el gobierno mexicano arrestó a 6 personas por su presunta participación en el ataque con helicóptero y en la emboscada en Ocotlán. Los hombres fueron arrestados en un rancho en Jalisco que se pensaba que era propiedad del CJNG y se utilizaba como centro de distribución. Renato Salas Heredia, comisionado de la CNS, afirmó que los investigadores creían que estos hombres eran parte del círculo
círculo íntimo de la dirección del CJNG. Salas explicó que estos arrestos se llevaron a cabo como parte de un esfuerzo de la PF conocido como Operación Escudo Titán. Ese mismo día, la PF también detuvo a 8 miembros del CJNG en Quintana Roo. Las fuerzas de seguridad consideraron tanto a Jalisco como a Quintana Roo como centros importantes para el CJNG y puntos calientes de guerra contra las drogas en México. En ambas escenas del crimen se confiscaron múltiples vehículos y municiones. Después de los ataques, el gobierno mexicano prestó mucha atención al Mencho. En otros eventos violentos en la guerra contra las drogas en México, el gobierno ha respondido rápidamente contra actos sensacionales de violencia, que a menudo conducen al arresto o la muerte de capos de la droga. Peña Nieto dijo después de los ataques que el CJNG iba a ser tratado de manera similar. El jefe del CNS, Rubido García, también dijo a los periodistas que el gobierno estaba concentrado en esfuerzos para capturar al Mencho. La reacción del gobierno fue intensa porque los ataques no tenían precedentes en la guerra contra las drogas en México. Antes de los ataques, el gobierno no había visto una respuesta tan agresiva por parte del crimen organizado. Según los investigadores, el CJNG pudo llevar a cabo los ataques porque tenía conocimiento y control territorial, y porque pudo administrar recursos, logística e información de inteligencia a su favor. Además, se sospechaba que el CJNG tenía soldados de infantería bien entrenados, probablemente con entrenamiento policial y militar anterior, que emplearon tácticas paramilitares durante los ataques. La atención se desvió del Mencho cuando el presunto líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que alguna vez estuvo en la lista de los más buscados de México, escapó de prisión por segunda vez. Este hecho avergonzó al gobierno mexicano, que reasignó recursos para prender al Chapo. Esto fue importante para el CJNG porque le permitió al Mencho reevaluar los métodos violentos del grupo contra las fuerzas de seguridad. Con el tiempo, las emboscadas y los ataques contra las fuerzas del orden disminuyeron y el CJNG comenzó a centrarse en luchar contra grupos criminales rivales y en incursiones en su territorio. Ahora bien, en cuanto a la caída del M-16 y el sargento, el operativo se realizó la madrugada del miércoles 1 de diciembre del 2023, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se ubicó una casa de seguridad del CJNG. Nazario Moreno, alias El Chayo, el Doctor o el Más Loco, fue integrante y líder fundador de la organización conocida como la Familia Michoacana en el 2006. Traficó drogas y realizó múltiples secuestros y asesinatos principalmente en Michoacán, el Estado de México, Guerrero y parte de la Unión Americana. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos a balazos por los delincuentes, lo que desató un enfrentamiento que duró varios minutos. El sargento resultó herido de gravedad y falleció en el lugar, mientras que el M-16 fue capturado junto a otros hombres que se encontraban en la vivienda. Según las autoridades, el sargento era uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Su verdadero nombre era José Luis Gutiérrez Valencia y era primo de Nemesio Ceguera Cervantes. Según las autoridades, el sargento inició su carrera criminal en el año 2000, cuando se unió al cártel del Milenio, una agrupación que operaba en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Con el tiempo, el cártel del Milenio se fue dividiendo en dos facciones, los Valencia y los Torcidos. El sargento se mantuvo fiel a los Valencia, que eran liderados por los hermanos González Valencia, cuñados del Mencho. En 2010, los Valencia se aliaron con el Mencho y formaron el CJNG, un grupo que se caracterizó por su capacidad de fuego, su expansión territorial y su desafío al Estado. Así entonces, el sargento se convirtió en uno de los principales operadores de la naciente organización criminal y se le atribuyeron varios actos de violencia como la quema de vehículos y bloqueos en Jalisco. Era el jefe de sicarios del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara y tenía bajo su mando a decenas de pistoleros. Además, era el encargado de coordinar el trasiego de drogas, armas y dinero del cártel y de mantener el control de las plazas y los negocios ilícitos. El M-16 era el encargado de la logística y el trasiego de drogas del cártel. Su verdadero nombre era Miguel Ángel Martínez Pérez y era originario de Jalisco. El M-16 inició su carrera criminal en el año 2005 y cuando se desintegró el cártel del Milenio se unió a los Torcidos, que eran liderados por el Mencho. En 2010 los Torcidos se separaron de los Valencia y el M-16 se convirtió en uno de los principales operadores del CJNG y se le atribuyeron varios actos de violencia como el ataque a un convoy militar en 2016, una emboscada a policías federales y el asesinato de varios rivales. El M-16 era el encargado de la logística y de las drogas del cártel en el estado de Jalisco y tenía bajo su mando
sumando a varios sicarios. Además era el responsable de coordinar el envío de armas, dinero y drogas a otros estados y países, y de mantener el control de las plazas y los negocios ilícitos. Sin embargo, se afirma que su carrera criminal, tanto del M-16 como del sargento, concluyó durante el operativo Relámpago llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se les ubicó en una casa de seguridad del cártel y otros 3 fueron capturados. Este operativo es considerado como un duro golpe para el cártel y su líder, el Mencho. Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de militares por su probable participación en una ejecución extrajudicial de 5 hombres, ocurrida a mediados del pasado mes de mayo en la ciudad de Nuevo Laredo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval, el fiscal general de la República Alejandro Manero y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro han expresado su satisfacción por el operativo donde se abatió al sargento y se capturó al M-16. Este operativo fue calificado como un éxito por el gobierno de Jalisco, que afirmó que con estas acciones se debilita la estructura criminal del cártel y se garantiza la seguridad de la población mexicana y la seguridad de la nación, con el fin de erradicar las actividades de crimen organizado que abate el país. Los responsables de guardar y proteger los derechos humanos luchan cada día por defender a aquellas víctimas inocentes que se encuentran cerca de las zonas donde se realizan los operativos. No obstante, es importante mencionar que el presidente López Obrador reconoció que al parecer sí hubo ajusticiamiento y que no se puede permitir este tipo de situaciones. El secretario de la Defensa aseguró que se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la República a los 16 elementos detenidos para que se realicen las investigaciones correspondientes. El fiscal general de la República indicó que se está trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional para que se haga una investigación muy profunda y las autoridades mexicanas han manifestado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad y han reiterado su disposición a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.